Lia Wood es una joven actriz quien se encontraba filmando una de sus últimas películas en Indonesia. Ella viviría un momento realmente escalofriante mientras grababa unas historias para su cuenta de Instagram. El clip es realmente corto, por lo que te pido prestar mucha atención. Wow. Sumpah demi Allah, itu ada pocong, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Sumpah tadi di situ demi Allah, demi Allah. Demi Allah. Lia logró ver en el piso de arriba a una figura humanoide totalmente vestida de blanco, para solo un segundo después ver cómo ante sus ojos esta figura desaparecía. Tanto ella como sus compañeros se quedaron realmente desconcertados ante lo que acaban de ver. Muchos de sus seguidores lograron ver esto y capturaron el momento y lo comenzaron a compartir en distintas redes sociales, haciendo que el clip se hiciera viral rápidamente. Lamentablemente, no sabemos más el contexto sobre dónde estaba ese día, pero aparentemente parece estar en una casa antigua y muchos de sus seguidores afirman que quizás se encontró con una entidad denominada Pocong en la cultura malasia e Indonesia. El Pocong es el alma de una persona que se ha quedado atrapada en su sudario funerario. Lia no dio más información acerca de este acontecimiento, dejando a sus seguidores y a los espectadores que han visto este pequeño clip consternados y envueltos en muchas preguntas sin respuestas. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. Dicen que las cámaras o dispositivos móviles son capaces de ver lo que los humanos no podemos ver o percatarnos a simple vista. El clip que te mostraré a continuación demuestra que estos aparatos digitales pueden incluso captar la presencia de un ser fantasmal o algún espíritu. Como podemos ver, una sombra extraña se hace visible frente al lente del teléfono, pasando de un lado a otro. Los espectadores que han visto este video aseguran que puede tratarse de un Shadow People, una persona sombra que se encontraba en el lugar y solamente podía ser visto ante el lente de la cámara, aunque escépticos también piensan que podría tratarse de un fallo de esta o algún insecto que se le haya pegado al teléfono, pero esto lo hace casi imposible, ya que la persona que sujeta el teléfono lo habría notado. Pero te dejaré a ti ser el juez de este caso en los comentarios. El siguiente caso fue expuesto en TikTok y se trata de unas jóvenes que se encontraban una noche grabando unos videos para su cuenta, cuando de repente captaron algo que ellas mismas no notaron al momento. Presta mucha atención. Una extraña presencia se dejó ver ante el lente de la cámara. Esta pasa a una velocidad muy rápida de izquierda a derecha justo detrás de las chicas. La silueta humanoide es totalmente oscura, por lo que los espectadores se apresuraron a especular que podría tratarse de un Shadow People. Otros incluso mencionan que puede ser una persona que simplemente pasó a gran velocidad detrás de ellas, aunque las chicas aseguran que en ese momento se encontraban totalmente solas en el lugar grabando sus videos, por lo que no explican qué es lo que pasa justo detrás de ellas. Tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. El siguiente registro proviene de Argentina. Un chico se adentró a un antiguo cementerio reconocido por ser uno de los más grandes del país. Apenas entró en este, comenzó a escuchar una voz extraña de una mujer que surgía de entre las tumbas. Curioso y tomando valentía, comenzó a seguir esta extraña voz,
por lo que decidió sacar también su teléfono móvil y comenzó a registrar lo que sucedía, sin imaginarse que captaría algo realmente estremecedor. Fantasma real captado en un cementerio. Amiga, ¿no viste estos ángeles? ¿No viste estos ángeles? Ay, qué miedo. Yo sé que te gustaban los ángeles, amigo, por eso te... Es casi imperceptible a primera vista, pero está allí. Una figura de una mujer traslúcida se deja ver en el lente de la cámara por unas milésimas de segundo. Muchos al ver esto comenzaron a especular de que quizás se trate del alma en pena de una mujer que todavía no ha trascendido. Y el hecho de que este hombre haya escuchado la voz misteriosa de una mujer hace que este clip sea realmente estremecedor. Pero tú cuéntame en la caja de los comentarios si te has topado algo así visitando un cementerio. Estaré encantado de leerte. El siguiente caso fue expuesto en la cuenta de TikTok de Sarita86. Ella es una chica que se dedica a compartir tips de belleza, estilo de vida y alquileres de departamentos. En uno de sus videos, ella explica que en una casa a la cual está en alquiler suelen ocurrir eventos paranormales y que esta ha sido limpiada en varias ocasiones a nivel espiritual y energético. Para este punto del video, te pido que te coloques audífonos y si no lo has hecho, apagues las luces de tu habitación para que puedas disfrutar y sentir el aura que transmite el video. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque la gente no dura rentando. Rompe el contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Se las quiero enseñar. Lo raro es que dice el realtor que no dura la gente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados, estoy. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces y no sé por qué rompe el contrato la gente. Ay, no, déjenme regresar, sí, porque me dio cosas esa pinche puerta. Y dicen los señores que rentan aquí que miran demasiadas cosas. La gente no dura viviendo aquí. Rompe el contrato, así que vamos a grabar un poquito para allá. Ese pinche cuarto ahí no sé qué fregados es. Ya las muchachas me están esperando allá afuera. Miren, allá me da cosa. Tengo que prender la luz. Ahorita voy a ir a prender la luz para seguir grabando. ¿Te imaginas? Para que la gente rompa el contrato acá es porque de plano no aguantan a vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar lo demás para allá. Déjenme prender la luz. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Entonces, el Señor dice que ya van varias familias que rompen el contrato. No sé qué es lo que pasó aquí. Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que... Chingados, que... Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que realmente ha pasado, pero sí la hemos limpiado varias veces.
porque no dura la gente. Y eso sí, la verdad es algo extraño, que no dure nadie. Yo no sé si tú has vivido en una casa así, donde te hayas tenido que haber salido por algo o roto el contrato. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Hey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Yo creo que me voy a tener que ir. No sé. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chica. Esa pinche luz de acá la tengo que apagar. Mientras comenzaba su recorrido, explicando que en esta casa no duran muchos los inquilinos porque decían que ocurrían cosas inexplicables, una puerta en una de las habitaciones se abrió por sí sola. Al inspeccionar de qué se trata, ve que al fondo de la habitación no se encontraba nadie, ni siquiera una ventana abierta que pudiera provocar el movimiento de la puerta. El aura de la casa se sentía realmente pesada y sombría, y alrededor del minuto 1:43, una extraña psicofonía inaudible se dejó escuchar muy sutilmente. Es porque de plano no aguantan a vivir aquí. Más adelante, mientras seguía su recorrido, se logró escuchar unos pasos justo detrás de ella. Diferentes sonidos comienzan a ocurrir dentro de la vivienda. Se escuchan pasos, gritos muy sutiles y vibraciones muy cerca de ella. Podemos ver nuevamente casi al final del video cómo una puerta se abre y esto hace que Sarita abandone el lugar. Pero muchos espectadores con el ojo de halcón lograron ver algo justo antes de este acontecimiento en una de las habitaciones. Había alguien esperando a Sara. Chequen este comentario de esta persona, y no solamente es esta persona, varias personas me mandaron la fotografía de cómo se miraba en el cuarto, y el cuarto que estaba en el pasillo. Apenas, chicos, apenas se logra mirar la sombra. Es increíble. Yo no sé ustedes porque están, pero, o sea, atentos allí, ¿qué hacen? Hacen zoom a todo, pero está súper increíble cómo captaron esa imagen. Es en una de las recámaras que está en el pasillo. Apenas se logra mirar una sombra oscura como inclinada. Eso, al principio creía que era como un Photoshop que me había mandado una persona, porque me la mandó y me dijo: Sara, ¿captaste esta persona que se ve aquí? Y dije, no, nunca. Yo revisé mi video y no miré nada de eso. Al principio creí, estos me están poniendo un Photoshop ahí. Pero muchas personas empezaron a decir lo mismo, y esta persona me lo mandó a mí en privado. Y muchas personas empezaron a poner fotografías de esto que se mira en ese cuarto. Y esta persona lo acaba de escribir el día de hoy, que igual lo miró. Sara queda impactada contándonos este testimonio, pero quiero que tú analices el video y me cuentes en los comentarios si te atreverías a arrendar este lugar, sabiendo que posiblemente tengas un intruso no deseado y convivas con algo como esto. Lo siguiente que estás por ver es realmente perturbador, por lo que te pido discreción. Estas grabaciones fueron expuestas en un subforo en Reddit, casi en la red profunda.
Según cuentan muchos usuarios del foro, estas grabaciones que estás por ver fueron archivos desclasificados del Vaticano o de alguna diócesis de importancia en Estados Unidos, donde muestran las grabaciones de exorcismos reales. En la primera grabación vemos a un sacerdote dentro de una habitación junto a un grupo de personas, quienes estaban orando para comenzar a realizar el rito del exorcismo a una chica que se encontraba en la cama, cuando de repente la chica comenzó a actuar de manera extraña. Se puede ver cómo esta chica comienza a gritar y a tomarse del cuello como si una figura invisible estuviera agarrándola y alzándola en el aire. Las sillas se mueven y las personas de la habitación salen despavoridas del miedo y vemos cómo la cámara comienza a fallar. Lamentablemente no tenemos más información acerca de este clip, pero según los usuarios del foro, a la chica se le realizó el exorcismo con normalidad. Después de este hecho, este registro quedó celosamente resguardado hasta día de hoy. El siguiente registro también fue expuesto en el foro de Reddit que habla de exorcismos, y se desconoce la fuente original de este, pero atribuyen que es un archivo desclasificado también del Vaticano. Presta mucha atención a lo que ocurre en esta grabación. Podemos ver cómo apenas comienza el ritual del exorcismo, esta chica comienza a gritar y a elevarse en la habitación, a tal punto que comienza a girar sobre su propio eje, haciendo que el sacerdote entre en pánico y le dé un ataque de ansiedad y se desmaye. El video lamentablemente se corta allí, pero hay quienes dicen que a este sacerdote en ese momento le dio un paro cardíaco. Esto nos recuerda que este tipo de hechos pueden ocasionar no solo una posesión demoníaca, sino también malestares físicos como lo ocurrido en este video. Cuéntame si tú has tenido alguna experiencia con alguien que ha sido poseído por el demonio. Estaré encantado de leerte en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Alberto del Arco se adentraría a una antigua casa de descanso en abandono en algún lugar de México. Este lugar con el tiempo fue abandonado y según cuentan algunos lugareños, en este por las noches suele aparecer una mujer que grita desesperadamente y desaparece en los alrededores de esta casa. Alberto junto a su equipo se adentraron entonces a investigar y comenzarían a experimentar sucesos realmente escalofriantes. Aquí está muy raro porque hay una llanta, como que la pusieron desde arriba para tapar. Me imagino que lo hicieron para tapar. ¿Qué fue, güey? ¿No fuiste tú, Tony? Fue por allá. Escuché como una lámina. Oye, un grito, ¿eh? Un grito mujer por allá. ¿Te puedes asomar poquito? Porque se me hizo escuchar como ¡ah! Un grito mujer de aquella parte. Wow. O sea, en algún momento esta casa, aunque no era muy grande y era de descanso, tenía sus ciertos lujos para ser un lugar alejado de la ciudad. De repente, en medio de la investigación, Alberto dice que escuchó el grito de una mujer. El camarógrafo al ir a investigar no encuentra nada y Alberto sigue con la investigación. Son parte de los mosaicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue, güey?
Algo se cayó. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No fue la llanta, güey? No. ¿Qué? ¿Se habrá vencido? ¡Madres! Tengan cuidado porque el techo está como... Es que todo se está desmoronando. Yo creo que sí. Yo creo que esto se venció. Me imagino, ve, está todo húmedo. Se ha de estar metiendo con tanta lluvia que ha habido últimamente. Se está metiendo el agua y yo creo que ya llegó un momento donde se tenía que vencer. Wow. Que sembró todo. Sí. Sí, se cimbró todo. Yo no pensaría que fue un fenómeno paranormal. Yo pensaría que se trató quizá de algo completamente natural. Justo cuando Alberto estaba explicando parte de la arquitectura del lugar, cae algo en la habitación, haciendo que uno de los camarógrafos entre en estado de alerta. Al ir a indagar, notaron que por la humedad varias cosas en el lugar comenzaron a ceder, lo que pone en alto riesgo la investigación. Era parte de algún techo. Lo bueno es que ha dejado de llover. Como una voz mujer, susurrante. Una voz de mujer susurrando, o al menos eso es lo que se me hizo escuchar. No hay... Atrás. ¿Qué fue eso? Yo sentí que fue como una de esas láminas o tejas que están cayendo. Pero siento que fue en el segundo piso y no sé ni siquiera cómo se llega ahí. Alberto vuelve a escuchar la voz susurrante de una mujer en la lejanía. Poco después, siente como un golpe de una lámina en el segundo piso caer al suelo. ¿Todo bien, Tony? Sí, estoy bien. Está muy fuerte la lluvia, ¿eh? Ay, no manches. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Hay algo en el pozo. Por el pozo. ¿Qué? Por el pozo. ¿Lo tienes? Sí. Está muy fuerte la lluvia, ¿eh? Ay, no manches. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Ay, Está muy fuerte la lluvia, ¿eh? ay, no manches. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Ay, Está muy fuerte la lluvia, ¿eh? ay, no manches. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Hay algo en el pozo. Por el pozo. ¿Qué? Por el pozo. ¿Lo tienes? Sí. De repente, Tony, uno de los camarógrafos, logró captar la presencia de una mujer totalmente vestida de blanco a los alrededores de esta casa en la zona del pozo. Los chicos, luego de la investigación y subir este video, dicen que podría tratarse de un espíritu errante, aunque muchos de los espectadores que lograron ver esto aseguran que pudo haberse topado con la mismísima Llorona. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú que sea esto. ¿Acaso Alberto y su equipo lograron toparse una vez más con la Llorona? Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.